Buenos días a todos. Espero se encuentren bien. Lamento subir video tan tarde. Este video estaba hecho desde la semana pasada. Sin embargo, he estado un poco alejado de las redes sociales. Espero puedan comprender. También un agradecimiento a los patrocinadores del canal, porque sin ellos, los videos no serían posibles. Gracias. Sin embargo, no se podía subestimar a los lobos. Ellos también sabían luchar en equipo. Yi Tianxin continuaba luchando. En ese momento fue embestido. Afortunadamente no fue herido debido a su cultivación. Yang Ping esperaba que su padre diera la orden de ataque, pero no era el momento todavía. Entonces, al llegar la noche, un aullido sonó. Era el verdadero líder de los lobos. Este era realmente listo. Apareció en su momento más fuerte. Al volver a aullar, los demás lobos fueron bendecidos por la luna. Entonces, la ferocidad de los lobos aumentó. Yang Ping instaba a su padre a dar la orden, pero Yang Ye solo podía rechinar los dientes. En el momento en que atacaran, la aldea quedaría vulnerable. Para un general, si tuviera que elegir, solo podría proteger a su pueblo. Nadie podía atacar sin su orden. Un lobo se abalanzó contra nuestro protagonista. Ellos se habían fortalecido bastante. Otro lobo se precipitó y le mordió el brazo. A este paso, él moriría por la jauría. Yang Ye rechinaba sus dientes. Tomó la lanza de su hijo. Había decidido ir también a enfrentarlos. En ese momento, llegaron los aldeanos. Ellos tampoco querían esperar a ser protegidos. También ayudarían. El general volvió a apretar sus dientes. Los soldados prepararon sus armas. Entonces gritó. La gente llevaba esperando. Entonces, todos en el pueblo Yan atacaron. Yang Ping fue a auxiliar a Yi Tianxin. Los lobos dejaron a su presa y atacaron la amenaza. Y ante nuestro protagonista descuidado, el rey lobo atacó. Uno de los hermanos ordenó que lo defendieran. Poco después de que el rey lobo finalizara su ataque, los guardias lo protegerían con sus vidas. Entonces, hubo una explosión. Sin embargo, los soldados no murieron, fueron protegidos por Yi Tianxin. Ahora, no había recibido daño alguno. Se preguntaba qué tipo de resistencia era esta. Nuestro protagonista habló. Antes de venir a este lugar, había sido herido también por los lobos. Sin embargo, estas heridas habían despertado los hechizos de los dragones. Yi Tianxin había despertado. Ahora retaba al rey lobo. Era momento de terminar con esto. El lobo nuevamente atacó, pero su energía mágica fue esquivada, destrozando lo que se encontrara a su paso. Yi Tianxin dio un paso, entonces arremetió. En un instante, el rey lobo había sido lastimado. Aullaba en enojo, pero esto era lo máximo que podía hacer. Su columna había sido destrozada. También perdió una gran cantidad de sangre. Mientras tanto, Yang Ping continuaba peleando. En ese momento, su lanza se rompió. Los lobos aprovecharon ese momento. Sin embargo, nuestro protagonista rápidamente convocó una lanza. Con esta nueva arma, pudo repeler a los lobos. Esta lanza tenía energía recubriéndola. Las cadenas Yin Yang tomaron el alma del rey lobo, aunque era una lástima que su poder no fuera fortalecido, debido a que el líder ogro había roto sus cadenas anteriormente. La batalla todavía no terminaba. Un rey lobo estaba cargando un ataque, entonces disparó, tomando a todos desprevenidos. El ataque estaba dirigido a la piscina espiritual de la aldea, entonces fue destruida. Yang Ye escupió una bocanada de sangre. Él había sido muy descuidado. Con ello, el destino de la aldea Yan terminó. Yang Ping estaba sin palabras. Ahora mismo solo podía rogar y con lágrimas en los ojos esperaba que Yi Tianxin salvara la aldea. Él daría lo mejor de sí. Después de todo, sería el siguiente objetivo. En ese momento fueron alertados. En medio de las llamas, un perro ladraba. Este perro era algo extraño. Tenía pelaje verde e incluso estaba rodeado por una aura. El perro parecía estar protegiendo a su amo. El perro se abalanzó contra el rey lobo. Ahora mismo no temía la muerte. Entonces fue impactado por el ataque del rey lobo. Una casa fue destruida. El rey lobo aulló. Nuestro protagonista tenía que acabar con él. Disparó con su arco y el rey lobo trató de esquivarla, pero fue demasiado tarde. Su espalda había sido lastimada. Sin embargo, nuevamente había cargado su ataque. Yang Ping esperaba que lo esquivara, pero si nuestro protagonista lo hacía, el ataque golpearía a las personas detrás de él. Tenía que intentarlo con sus cadenas Yin Yang. Sentía como sus cadenas estaban repletas de poder. Parece que el alma del rey lobo fue suficiente para subirlas de nivel. Este era su corte Yin Yang. Dos pitones salieron de sus ojos y cargaron contra la bestia. El rey lobo intentó contraatacar, pero estornudó, atacando a sus propios aliados. Ese fue el tiempo suficiente para que el corte Yin Yang llegara, y con ello, la vida del rey lobo terminó. Los demás lobos, al ver a su líder, decidieron escapar. Los soldados celebraban, y ahora nuestro protagonista estaba frente al líder de la familia Yang. Yang Ping intentaba justificar las razones de su tardía ayuda, pero fue detenido por su padre. Él tomaría toda la responsabilidad.
pero esperaba que Yi Tianxin tomara a su gente y los cuidara. La gente lo defendía. Entonces, nuestro protagonista habló, sonrió. Él había hecho lo correcto. Un buen líder priorizaría la seguridad de su pueblo, y él lo había hecho bien. Como se encontraba herido, esperaba que fuera a descansar, pero rechazó. Esperaba que las demás personas lastimadas descansaran. Él permanecería aquí para despedir a las personas caídas en la batalla. Poco más tarde, Yi Tianxin levantó los escombros y vio al perro lastimado que seguía con vida. Ciertamente, pelear junto al perro era considerado como el destino. Le preguntó al perro si quería continuar viviendo. Entonces el perro lo miró. Si él continuaba con vida, puede tener un futuro interesante. Decidió darle agua del pozo de la luna. Dentro del pueblo Yang, Yang Ping tomaba como regalo la lanza que utilizó en la batalla. Yang Ye agradecía por la ayuda recibida. También recibió una botella con agua del pozo de la luna. Al tomarlo, sus heridas fueron curadas, pero no había necesidad de agradecer. Yi Tianxin había hecho lo que creía correcto. Yang Ye tenía una petición para él. Esperaba que tomara a los aldeanos y los llevara a su pueblo. En este mundo, Yang Ye no podía ayudar a estas personas a vivir cómodamente. Con ello, salió de la casa. Entonces, llamó la atención de los pueblerinos y presentó al líder de la aldea Xuan Huan. Los pueblerinos no lo recriminaban, pero era conveniente que ellos vivieran en un pueblo seguro. Nuestro protagonista dio un paso al frente. Su aldea no era un paraíso, pero esperaba que su aldea pudiera crecer junto a todos ellos. Él les prometía darles técnicas y posada para cada uno de ellos. Estos manuscritos eran muy valiosos. Yang Ye sabía que era la mejor elección. El sonriente Lai He aceptó la propuesta, y detrás de él varias personas más. El general Ye bromeaba para aligerar el ambiente, pero nuestro protagonista esperaba que él también se uniera al pueblo Xuan Huan. Los hijos de la familia Yan estaban de acuerdo con unirse al pueblo. El general Yan se mantuvo en silencio, entonces se inclinó. Él confiaría a la familia Yan a Yi Tianxin. Nuestro protagonista los protegería y ellos protegerían el pueblo. Mientras tanto, el perro trataba de beber el agua del pozo de la luna. Maldecía a Yi Tianxin por no actuar rápidamente y dejar morir a su maestro. También se preguntaba por qué el agua no tenía sabor. En ese momento se dio cuenta que podía hablar. Las personas también pudieron comprender al perro. Probablemente era debido al agua de la luna. Sin embargo, este perro tenía una extraña aura verde. En ese momento, el perro sintió náuseas, entonces vomitó. Este era el hueso transversal, lo que impedía a los animales vocalizar. Sabía que algunos maestros de píldoras podían remover tal hueso para sus mascotas, pero eso era extremadamente caro. El perro lloraba, ahora podía hablar. Él era una realeza dentro de los perros. Es más, él era un perro genio. Entonces se adentró a sus pensamientos, para finalmente autoproclamarse como Señor Verde. Este perro ciertamente era interesante. El Señor Verde recordaría el favor que hizo Yi Tianxin. Entonces continuó con su monólogo y no se callaba. Finalmente nuestro protagonista lo cayó con una cadena Yin Yang. Mientras tanto, en la aldea del clan pastoral especial, un grupo de personas estaban aprisionadas. Los guardias de este pueblo veían a las personas como animales, y las personas que no resistían eran cocinados. El líder de este pueblo, el rey Zhou Xian, ordenó a varias personas buscar una planicie con ríos. El rey justamente estaba mirando su tesoro. De acuerdo al espejo, había un valle con agua limpia. También había escuchado que los ogros con los que trabajaba fueron acabados. Se decía que una sola persona terminó con la aldea de los ogros. El rey Zhou Xian quería saber el paradero de su mensajero. Parece que esta persona había huido recientemente a la aldea de la familia Yan. Él avisaría el momento adecuado para atacar. El rey rió. Él crearía la dinastía más grande. Mientras tanto, nuestro protagonista comía tranquilamente. No se daba cuenta que era observado por alguien. Huang Tian era un mensajero del clan pastoral. Anteriormente, vino a intercambiar bienes con los ogros, pero entonces una persona acabó con todos ellos. Poco después, se hizo pasar como aldeano para saber el trasfondo de esta persona. Sin embargo, no contaba que él se fuera después de llegar al pueblo. Huang Tian sabía que no era momento para atacar. Tenía que esperar. Había un montón de ovejas de 2 patas. También había escuchado algo del pabellón de escritura. Parece que esta vez había encontrado algo bueno. Después de comer, la aldea Yan tenía que dirigirse al pueblo Xuan Huan. Detrás de ellos estaba el Señor Verde. Se vengaría por atreverse a atar su boca. También se quejaba por haber recibido un solo hueso para comer. Entonces, el perro fue tras ellos. Más tarde, nuestro protagonista y el ejército Yan defendían a las personas de las bestias. Tiempo después, llegaron a las murallas de la aldea Xuan Huan, aunque no recordaba que su muralla fuera tan grande. En ese momento, alguien llamó la atención. Había un ave surcando los cielos. Eso era un fénix. También podía ser visto por el clan pastoral. Esto era un buen augurio para ellos.
Los fénix harían sus nidos en lugares ricos. Con este augurio, sabía que definitivamente tendría éxito. Incluso su cultivación había ascendido al 2º grado. Dentro de la prisión del clan, una mujer desesperada terminó con su propia vida. Sin embargo, los guardias aún la cocinarían. Los líderes del levantamiento de agricultores también estaban aquí. Uno de ellos había estado planeando algo todas las noches. Sabía que muchos esclavos estaban infelices, por lo que recibirían ayuda. En la aldea San Juan, Wanda Hu les daba la bienvenida. Los nuevos integrantes habían llegado justo a la hora de comer. Todos fueron aceptados cálidamente. Incluso, algunos presumían de sus habilidades. Los generales se conocían unos a otros. Parece que este pueblo se volvería más fuerte. Huang Chenyan informaba sobre el lugar aproximado del nido del Fénix. Sabía que habían tesoros allí, pero esto no era una buena idea, según Yi Tianxin. Ahora mismo habían llegado a las 10.000 personas. Tendrían que organizarse. Era momento de establecer varios tribunales, entre ellos el militar y el de especialidades. En la biblioteca, la familia Yan estaba impresionada por la cantidad de manuscritos que tenían que elegir con cuidado. De esa manera podrían fortalecerse aún más. Yan Ye contribuyó con el único manuscrito que tenía la familia Yan. Él eligió la escritura de los soldados del cielo. Yan Din eligió los 8 cuchillos de sangre de hierro y Yan Ping eligió las escrituras de sentarse y olvidarse. También fueron sorprendidos porque la información les llegó a sus memorias. Al anochecer, en la biblioteca, Huang Tian se escabullía. Tampoco se esperaba que hubieran tantos manuales. No podría robar tantos a la vez. Intentó llevarse algunos, pero fue detenido. Se preguntaba cómo fue que los 3 pudieron tomar los manuscritos. Probablemente haya un conjuro. No se daba cuenta que Yi Tianxin estaba detrás de él. Nuestro protagonista al hablar, alertó de inmediato a Huang Tian. Él anteriormente sabía que un habilidoso cultivador entre los rescatados quería saber cuál era su intención. Huang Tian no necesitaba ocultarse más, decidió pelear. En el acto, su golpe fue esquivado. La pierna de nuestro protagonista lo hizo tropezar y su cabeza se estampó contra el suelo. Todavía quería saber sus verdaderas intenciones. Huang Tian contraatacó, rozando a Yi Tianxin, logrando así tomar distancia. Nuestro protagonista había tomado directamente su ataque, pero no quería que su biblioteca fuera dañada. Pero ahora que no se encontraba dentro de la biblioteca, ya no necesitaba contenerse más. Le dio una patada en la espalda. Él no permitiría que hubiera un espía en su aldea. Por eso, lo preguntaría por última vez. ¿Quién era él? Huang Tian finalmente respondió. Él era un mensajero del clan pastoral. Era cuestión de tiempo para que aquel clan se apoderara del mundo. Al escuchar lo que quería, nuestro protagonista lo dejó ir. Le esperaba que eligiera a su rey, que contraatacaría si era ofendido. Entonces, sin decir más, el espía se levantó y se fue. En ese momento, una espada atravesó su pecho y cayó al suelo sin vida. Cao Zhen preguntaba si había hecho lo correcto, y en efecto, era mejor terminar con los rencores rápidamente. Yi Tianxin sabía que tenía un corazón blando, incluso si esa persona fuera un enemigo. Sin embargo, esperaba que bajara la guardia, en caso que quisiera hacer un último movimiento. De esa manera, la noche pasó y un nuevo día llegó. Los aldeanos preguntaban si el líder del pueblo quería comer. En ese momento, una persona mencionó que había obtenido un tesoro. Esta persona era Qian Jia. Esperaba cambiar el tesoro por una escritura de la biblioteca. Nuestro protagonista haría una excepción, siempre y cuando su tesoro fuera bueno. Lo que Qian Jia había obtenido no parecía ser normal. Entonces, nuestro protagonista aceptó el trato. También sabía que había algo mal. Esta persona llamó la atención intencionalmente de otras personas. En la biblioteca, Qian Jia estaba feliz. Con esta escritura, podía utilizar el biochip que se encontraba en su cuerpo. Esta persona sabía que Yi Tianxin ocultaba sus verdaderas intenciones, pero él era un bendecido, el verdadero protagonista de este mundo. En ese momento, el señor verde ladró. Había identificado a la persona que robó la comida de su antiguo maestro. Como Qian Jia había obtenido lo que necesitaba, era un momento de retirarse. Sin embargo, fue alcanzado por el perro y mordido en el acto. Maldijo, guardaría el rencor de este día. En ese momento nuestro protagonista llegó, pero era demasiado tarde. Él no esperaba que esa persona también fuera un bendecido, pero al menos se llevó un mordisco del señor verde. Se preguntaba si había algo raro en el tesoro que había recibido por parte suya. Este era la bola de cristal del espíritu verdadero, un objeto que podía absorber miles de espíritus para posteriormente evolucionar y convertirse en un nuevo tesoro. Parece que esa persona había dejado un biochip en este tesoro. Con eso, sabía que definitivamente tenía malas intenciones. Dado que era un tesoro, primero lo vincularía a su alma. Sin embargo, el tesoro permaneció dormido. Posteriormente necesitaría algo de tiempo.
En ese momento llegó Huang Chenyan. Había reunido a las personas necesarias para la reunión. Esta tenía la intención de establecer un nuevo sistema y un tribunal en el pueblo. San Juan ahora poseía más de 10.000 personas. Era momento de distribuir las responsabilidades. El primer tribunal sería el militar, a cargo de los asuntos militares y estaba separado de los asuntos internos. El tribunal de construcción se encargaría de las edificaciones del pueblo y en la innovación de técnicas y tesoros. El salón de las escrituras del cielo se encargaría de llevar un registro e identificar a las personas normales de los cultivadores. Aparte de esto, también se encontraba el salón de tesoros, salón de comida, salón de virtud, salón de las 6 puertas y el salón médico. Pronto, el pueblo fue enterado de las existencias de los nuevos tribunales. Algunas personas del pueblo pensaban a cuál deberían unirse. Mientras tanto, en la casa de un artista, el propietario tallaba una lámina de madera. Después de unas cuantas cinceleadas había terminado. Él había tallado unas runas para formar un talismán. Esto era producto de fallar innumerables veces. Conocía la manera de hacerlo debido a este libro. También sabía que después de inyectar ki en las runas, el talismán formado absorberá ki de la tierra. De esta manera se podría agregar varios atributos a los objetos. Esta persona sabía que su discípulo había sido reclutado por uno de los tribunales, específicamente en el pabellón de construcción. El anciano sabía que crear los tribunales era una decisión acertada en un momento oportuno. Su discípulo lo instaba a ayudar al líder del pueblo. Sin embargo, el anciano rechazó por el momento. Primero terminaría sus investigaciones. Si uno miraba detenidamente la bola de cristal del espíritu verdadero, se podía observar una pequeña figura dentro. Era constantemente alimentado por el ki de nuestro protagonista. Yi Tianxi abrió los ojos. Finalmente, había completado su evolución. La bola de cristal empezó a brillar. Entonces, la bola de cristal empezó a moldearse. Una mano salió y poco después, una persona. Ella veía a Yi Tianxi como su padre. Anteriormente, el tesoro tuvo un conflicto con el biochip, pero al vincularse con la sangre de nuestro protagonista, el tesoro podría ser considerado como su hija. Ella, al brillar como el cielo estrellado, fue llamada Yi Xianhai. Por el momento su cuerpo no era estable, por el conflicto del tesoro y el biochip. Sin embargo, con el tiempo y ayuda de otros tesoros, ella podría fortalecerse. Por ahora, ella podía crear una red de estrellas sobre el pueblo San Juan. Con esa red, ella podría observar los seres vivos dentro de la red y permitir o negar la entrada a la misma. Para eso, Yi Tianxi tenía que poner una runa en la piscina espiritual del pueblo. Nuestro protagonista aceptó y se dirigió al estanque de la carpa dorada. El estanque se había expandido nuevamente. Era debido a la cantidad de gente que se encontraba en el pueblo. Sin embargo, tenía algunas preocupaciones en su mente. Quería saber por qué las almas de la aldea tenían diferentes colores. Se preguntaba si el color de cada alma era debido al grado de contribución del pueblo. Anteriormente, las almas de Wang Dahu y Huang Chenyan eran azules. Pero era en vano pensar esto, solo podía agregar la red de estrellas al estanque. La bola de cristal descendió al estanque. Esto sería controlado por Yi Xianhai. Pronto, una barrera fue creada. Era una barrera invisible para otras personas. Solo el líder del pueblo podía observarlo. Nuestro protagonista pensaba crear tarjetas de identificación para todos los ciudadanos. Cuando llegue el momento, será utilizado como tarjeta de entrada. Mientras tanto, en el clan pastoral, los esclavos eran fuertemente explotados. Entre ellos, algunos se preparaban para una revuelta. El atardecer llegó, los esclavos volvían a sus celdas. Las personas estaban preparadas para pelear. Algunas personas habían construido la muralla con madera podrida. Les faltaba poco a las celdas para romperse. Cuando hayan conseguido su escape, prenderán fuego a este lugar para vengarse. Sin embargo, el clan no era tonto, no se dejarían envenenar fácilmente. Por eso estaba esta persona. Era alguien que vino del futuro. Estaba dispuesto a sacrificarse por la causa. Él quería vengar a su fallecida hermana. También creía que ellos podrían liberar a las personas de aquí. Los líderes de la rebelión se asegurarían de vengarlo. Wang Kai solo tendría que consumir medicina para dormir. Al consumirlo, sabía que tenía que actuar rápidamente. En ese momento, un guardia se acercó. Entonces Wang Kai hizo su movimiento e intentó estrangularlo. Otros guardias rápidamente vinieron en ayuda, terminando rápidamente con el alborotador. Antes de su muerte, esperaba que su venganza fuera cumplida. Para los guardias enojados, esta persona sería la cena de esta noche. Los esclavos enojados volvieron a prometer venganza. Al anochecer, los guardias empezaron a caer dormidos. Pronto, una persona se acercó a un guardia dormido y terminó con su vida. La rebelión había comenzado. Tenía que quemar el lugar y tomar las armas. Los otros prisioneros fueron liberados y ayudados a escapar a través de la madera podrida.
Los guardias de la torre de vigilancia se percataron de la rebelión y tocaron la alarma. El rey Zhou Xian fue alertado, pero el clan empezaba a arder en llamas. Enojado, ordenó la muerte de cada uno de los esclavos, y sin dudar los guardias fueron tras ellos. Los líderes de la rebelión habían terminado de liberar a todo el mundo. Ahora, solo tenían que buscar un lugar seguro. Uno de los guardias quería perseguirlos a caballo, pero fue detenido. De esa manera, alertaría a las bestias de la noche. La cólera del rey no cesaba. En ese momento llegó el chamán del clan. Informaba que no habían noticias de Huang Tian. Esto lo tomó por sorpresa. El último mensaje que recibió notificaba la existencia de Yi Tianxin, una persona con poderes excepcionales. El rey Zhou Xian recordaría su nombre. En la biblioteca, Yi Tianxin leía un libro básico de talismanes. Existían 5 tipos de talismanes: el de fuego, el de hielo, el sonido, monotipo y la cuchilla del soldado. Sin embargo, para crear tarjetas de identificación en base a la red de estrellas, necesitaban utilizar como base esas runas. Un talismán de identificación no era complicado. El problema yacía en los materiales que pudieran mantener la runa. Era recomendable utilizar huesos de bestia, debido a su dureza y espiritualidad. En esta era, tal recurso era ilimitado. También tenía un horno que podía refinar los huesos de las bestias. Sin embargo, aquel horno requería una llama espiritual, cosa que él no tenía. Solo podía imitar algo con su poder. Por el momento, intentaría pensar otras formas de refinar los talismanes. Al llegar a su morada, Cao Zhen lo estaba esperando. Nuestro protagonista leyó el listado de materiales del cual encargarse. Poco después, una bolsa de materiales estaba lista. Entonces, el proceso de refinamiento comenzó. Al verter energía interna, el horno empezó a funcionar. La eficacia del horno dependía de la cantidad de ki. A este paso, se quedaría sin energía. Poco después, logró finalizar un lote de refinamiento. Varias tarjetas volaron a su mano. Tenían al menos resistencia de hierro de alta calidad, pero también era flexible. Su siguiente paso era añadir las runas. En un bosque, los esclavos huían rápidamente. En ello, vieron humo a la distancia. Era probable que hubiera un asentamiento humano allí. Las personas que vigilaban el pueblo Song Juan se percataron de la presencia de personas. Ellos estaban pidiendo ayuda. Entonces se ordenó que abrieran las puertas. Los guardias también se percataron de lo que huían. Era algo que no habían visto antes. La campana de emergencia sonó. Bestias estaban atacando el pueblo. Eran animales que nunca habían visto. Yi Tianxin fue informado de la situación. Él podía verlo con claridad. Parecían hombres lobo de hielo. Gracias por ver el video. Ahora pasemos a la dinámica del canal. La pregunta del video anterior es: ¿estarían dispuestos a encontrarse con una versión alterna de ustedes mismos? Hubo un total de 2 respuestas. Entonces, vamos nuevamente al generador de números. Ponemos los resultados. Y la persona del día de hoy es el número 2, Juan Pablo García. Claro, sería como si 2 payasos se encontraran y empezaran a hacerse chistes el uno al otro. Y ahí hago mi club de yo, para hacer tonterías de vez en cuando. Esa respuesta me hizo reír bastante. Pero se supone que los amigos son personas que comparten gustos en común. Entonces, tener otra persona con gustos idénticos sería bastante interesante. Un saludo.